Hola a todos y bienvenidos. Ya sabemos cómo crear un chatbot para WhatsApp para responder automáticamente a las consultas de los usuarios. En este video aprenderemos a utilizar el flujo de entrada de usuario en campos personalizados para recopilar los datos del usuario en WhatsApp. Podemos añadir el flujo de entrada de usuario en cualquier bot. Este es un simple chatbot que hemos creado antes. Ahora vamos a incluir un flujo de entrada de usuario para recoger los datos del usuario. Vamos a editar este bot e incluyamos un flujo de entrada de usuario. Arrastramos el flujo de entrada de usuario desde el menú y lo soltamos en el lienzo conectándolo con la respuesta anterior. Haga doble clic sobre él, aparecerá la configuración. Seleccione Añadir nuevo flujo de entrada para crear un nuevo flujo de entrada de usuario. Si ya tiene un flujo de entrada de usuario también puede utilizarlo para este bot. Por ahora vamos a crear un nuevo flujo de entrada. Démosle un nombre al flujo de entrada. Haga clic en el botón OK. Tan pronto como lo hagamos se añadirá una nueva pregunta al flujo de entrada del usuario. Haga doble clic para configurar la pregunta. Hay dos tipos de preguntas, una es de entrada libre por teclado. En este caso el usuario debe proporcionar la respuesta escribiendo en el teclado, la otra es opción múltiple, en la que el usuario recibirá varias opciones para responder a la pregunta. Seleccionemos la primera opción para esta, tenemos que escribir la pregunta en el campo de pregunta, podemos usar un campo personalizado y el nombre de usuario en la pregunta. Escribamos la pregunta. Usaremos el nombre del usuario en esta pregunta. Preguntaremos el nombre completo del usuario en esta pregunta. Seleccionaremos el tipo de respuesta como texto. Podemos guardar los datos de la respuesta en un campo personalizado o en un campo del sistema. En el campo del sistema hay email, teléfono, cumpleaños, etc. Guardaremos estos datos de respuesta en un campo personalizado. Para crear un nuevo campo personalizado haga clic en el botón Añadir nuevo. Ponga un nombre al campo personalizado. Seleccione el tipo de campo personalizado. Guárdalo. El campo personalizado de la lista desplegable. También podemos asignar una etiqueta al usuario. Si aún no has creado ninguna etiqueta, simplemente escribe el nombre de la etiqueta y pulsa el botón de entrar. También hay una opción para asignar un mensaje de secuencia. No vamos a utilizar esta opción en este. Finalmente haz clic en el botón OK. Para añadir más preguntas solo tienes que arrastrar el conector siguiente y dejar de hacer clic. Aquí recogeremos el correo electrónico del usuario. En esta pregunta llamaremos al usuario con su nombre. Ya que tenemos su nombre completo en un campo personalizado usaremos el campo personalizado aquí. Vamos a guardar estos datos en el campo del sistema. Vamos a añadir otra pregunta. Esta vez usaremos preguntas de opción múltiple. Escribimos la pregunta. Ahora añade opciones a la respuesta. Para añadir más opciones haz clic en el botón Añadir más. Seleccione el tipo de respuesta. Seleccione el campo personalizado para guardar los datos. Completamos el flujo de entrada del usuario, tenemos que añadir una respuesta final. Arrastremos el conector desde la respuesta final y soltarlo. Darle un nombre al nuevo postback. Añade una respuesta al postback. Eso es todo, ahora vamos a comprobar el flujo de entrada del usuario. Ahora que hemos recogido los datos usando el flujo de entrada,
podemos exportar los datos a un archivo CSV. Para ello, desde el administrador de bots, iremos al flujo de entrada de usuario. También podemos ver los informes. Haz clic en exportar datos del flujo para exportar los datos. También podemos ver los datos de flujo de entrada del usuario desde el gestor de suscriptores. Ve al gestor de suscriptores. Haz clic en las acciones del suscriptor. A continuación, selecciona el flujo de entrada. Así es como podemos utilizar el flujo de entrada de usuario y campos personalizados en el chatbot usando iBot 360. Eso es todo por hoy, gracias por ver el video.